encontraron huesos bajo la vieja loza de la cocina. No eran huesos sueltos, estaban dispuestos como si alguien los hubiera guardado allí a propósito, envueltos en telas que habían resistido el tiempo. Detrás de la casa, en un pequeño corral ya a mitad derruido, dos lápidas gemelas señalaban nombres casi idénticos. Y en el registro civil, entre actas amarillentas y sellos polvorientos, un único apellido conservaba apenas una inicial. Esa inicial sería la llave de una historia que, en 1964, la gente de Tula decidió apenas susurrar. En el verano de aquel año, Tula no era todavía la ciudad extendida que después conocerían las guías. Sus afueras eran parcelas, caminos de terracería y corrales. Algunas familias vivían aisladas, con redes de parentesco que se entrelazaban más por necesidad que por deseo. Fue en esa periferia donde la familia Elías compró una fracción de tierra y edificó lo que los vecinos, con una mezcla de ironía y miedo, empezarían a llamar la casa sin habitaciones. La casa tenía frentes que no daban a la calle, ventanas tapiadas desde el exterior, pasillos que se cerraban en espejos y puertas que conducían a otras puertas. Los que la miraban desde fuera decían que parecía un vientre cerrado. Jacobo Elías, a quien los papeles oficiales raramente nombrarían con claridad, creció allí bajo la mirada constante de su madre, Sara. Para la comunidad, la pareja fue siempre un misterio. Había algo en la manera en que las aves evitaban los aleros, en cómo los niños se detenían a mirar los muros cuando pasaban por la entrada. Vecinos vendieron a disgusto sus terrenos contiguos. Hubo mudanzas apresuradas que nadie explicó. Con el tiempo, la propiedad apenas figuró en las rutas y las guías locales, hasta que una serie de hechos la volvió inevitablemente pública. Los rituales, las preservaciones y finalmente el incendio. ¿Podría usted imaginar vivir al lado de una casa que se niega a ser leída? ¿Qué haría si su apellido empezara a aparecer en actas con una sola letra que todo el pueblo interpreta como amenaza? Si esta historia le resuena, suscríbase y deje en los comentarios desde donde la escucha. Muchos de los documentos que siguen salieron del silencio porque alguien, una vez, supo nombrar la espiral. Las descripciones que sirvieron de base para la investigación aparecen repetidos en los testimonios. Anillos pequeños de madera labrada, muñecas con facciones que remitían a la mujer de la casa, y un patrón de símbolos pintados en diferentes cuartos. En más de una pared, trazos de pintura formaban la misma inscripción: la novia regresa cuando el sol esté listo. No había explicación en el vecindario sobre quién la había escrito ni por qué. La frase se convirtió en un mantra que voces distintas recordaban sin saber por qué la habían oído antes. Los objetos tenían una calidad ritual. Un anillo tallado en madera, con una hendidura dentro que parecía haber albergado un cabello, fue el primer elemento que llamó la atención de quien luego revisaría los papeles. Nadie en Tula recordaba a un artesano que hiciera anillos así, ni tampoco había constancia de que la familia hubiera pedido algo semejante. Las muñecas, en cambio, eran hechas de trapo y de hueso, cosidas con puntadas que alguien había remendado una y otra vez. Figuraban repetidas veces en las notas de los visitantes. Muñecas con rasgos de la mujer, escribió un vecino en 1964, puestas en filas en los corredores, mirando siempre hacia la puerta. La primera intervención externa documentada fue la llamada al médico del pueblo, el doctor Jorge Valero. Sus notas sobreviven en extractos que, aunque breves, son inquietantes por el tono contenido y por la meticulosidad con que anotó lo que encontró. Nota del doctor Jorge Valero, 17 de 8/1964, extracto. Visita a domicilio por pedido del cura. Pasillos con retratos cubiertos, olor persistente a resina. En sótano, caja de madera con cuerpo en estado de conservación. Inscripción en pared: la novia regresa cuando el sol esté listo. Recomendé no remover sin orden judicial. Nunca quedan claras las razones por las que las autoridades tardaron en actuar, mezcolanza de miedo, prudencia y, lo que es más probable, la presión social de no escarbar demasiado en la vida privada de una familia que, aunque extraña, era también parte de la trama local.
El párroco del pueblo, el padre Clemente, aparece en las actas como intermediario, alguien que visitó la casa varias veces y dejó constancia de velas encendidas y oraciones que no eran enteramente convencionales en la liturgia local. Sus cartas, más bien notas personales, sugieren que había intentado mediar entre la comunidad y la familia antes de que el conflicto escalara. Lo que marcó un punto de no retorno fue el fuego. La noche en la que la casa ardió, los relatos coinciden en la extrañeza del humo. No olía a casa común. Los vecinos hablaron de un olor a resina quemada, a algo que ardía desde dentro y que mantenía la estructura además de consumirla. Pocos se atrevieron a acercarse. Cuando los bomberos finalmente pudieron entrar, la escena era de devastación, pero con fragmentos de intención preservados. Un mueble salvado por el calor, una muñeca chamuscada aún con su mirada intacta, y debajo de la losa de la cocina, los huesos. Los informes forenses de 1964 son imprecisos en la forma en que los conservaron. Parte de los legajos desapareció o fue incoherente cuando llegó al registro municipal. Sin embargo, los peritajes que se preservaron describen 3 cuerpos en relación directa, el de un hombre, el de una mujer y un tercer cuerpo, menor en tamaño, con algunas anomalías morfológicas. Los papeles dicen rarefacciones de dedos y una mandíbula que presenta coincidencias odontológicas con la del hombre adulto. Lejos de detallar escenas forenses gruesas, los informes se limitan a lo técnico, y en ese tono clínico aparece la palabra que nadie pronunció en voz alta en el pueblo: posible progenie fruto de incesto. La documentación evita cualquier lenguaje sensacionalista, usa fórmulas prudentes, relación de parentesco a confirmar por pruebas biológicas y evidencia de preservación intencional de cuerpos. Acta de necropsia, Autoridad Sanitaria Municipal de Tula, 23 del 9 de 1964. Extracto. Cuerpos localizados tras incendio. Mujer, alta preservación en caja. Hombre, hallazgo en área contigua. Tercero, menores dimensiones, anomalías digitales y coincidencias mandibulares. Recomendado envío de muestras para análisis. Acta remitida a juzgado de paz. Las reacciones sociales fueron variadas y sobre todo contradictorias. Hubo quienes sostuvieron que todo había sido un acto privado, una devoción deformada que no merecía castigo social. Otros, más bruscos, propusieron linchamiento o quema de los archivos. El resultado fue un borrado lento, registros reescritos, testimonios que se contradecían, actas que desaparecían. La comunidad participó, conscientemente o no, en una operación de olvido. ¿Por vergüenza? ¿Por miedo de que las propias familias tuvieran secretos similares? La respuesta queda en la zona de la conjetura, pero los documentos supervivientes sugieren que, después del incendio, la memoria colectiva funcionó como una arcilla que se amoldó para encubrir. Fue entonces cuando aparece el segundo ciclo de la historia, la adopción. Un niño con una inicial en los papeles, EJ, fue registrado bajo tutela de un hombre conocido como el señor de la granja vecina, un hombre respetable que pocas semanas después de la tragedia declararía haber encontrado al niño en la puerta de su propiedad. Los registros de adopción son parcos. En muchos casos, documentos de tutela se expidieron con rapidez en zonas rurales. Lo que llamó la atención de algunos fue que el niño, apenas unos meses después, comenzó a mostrar conductas que los más supersticiosos asociaron con la casa consumida por las llamas. Imitaciones de cánticos, patrones de arrullo que remitían a la misma frase pintada y una tendencia a quedarse horas frente a espejos rotos como si buscaba algo que no estaba allí. El relato sobre EJ se compone, en su mayoría, de anécdotas registradas por el padre Clemente y por la vecindad. Ruidos nocturnos, niños que decían haber visto a un pequeño que entraba y salía de las ruinas de la casa cuando no había nadie, y objetos que aparecían en lugares imposibles. Los más pragmáticos lo atribuyeron a la reacción de trauma tras el incendio o a la sugestión colectiva. Los más atentos a los patrones notaron que la frase seguía apareciendo: la novia regresa cuando el sol esté listo, garabateada, ahora en muebles quemados, en la pared interna de una iglesia pequeña del pueblo e incluso en la arena del corral donde alguna vez estuvieron las lápidas gemelas. La muerte del adoptante, el hombre que había tomado a EJ bajo su tutela, ocurrió en circunstancias que encendieron de nuevo la alarma. Fue hallado muerto en su propia casa, con las manos cruzadas sobre el pecho y una tela sobre los ojos, como si alguien hubiera querido simular una muerte ritual.
En su mesa se encontraron muñecos cosidos con la misma puntada que salía de la casa Elías, y un anillo de madera idéntico al que describieron los primeros testigos. La policía, entonces una oficina municipal con pocos recursos, tipificó el caso como suicidio o muerte por causas naturales. Varios vecinos, sin embargo, recordaron huellas en la tierra que no correspondían a la edad del hombre y voces en la noche que no pudieron identificar. La casualidad se volvió patrón. Ante esta sucesión de hechos, las investigaciones institucionales no lograron cerrar el círculo. El agrimensor Luis Peña, enviado como parte de un proyecto de electrificación rural para trazar el terreno y establecer un mapa de la propiedad, describió en su informe encontrarse con una escalera enterrada en uno de los taludes de la parcela. Subió por ella y halló una habitación circular con espejos, una habitación que nadie recordaba haber visto en planos ni en memorias. Un lugar diseñado para mirarse en todas las direcciones a la vez. Informe de trabajo. Luis Peña, agrimensor. 02-11-1964. Extracto. Localización de estructura subterránea. Escalera de piedra. Cámara circular revestida de espejos. En pared, inscripción repetida. La novia regresa cuando el sol esté listo. Fotografías remitidas a juzgado. Solicito perímetro de seguridad. Peña fotografió la cámara, tomó medidas y marcó en su cuaderno una curiosa sucesión de coordenadas que, visitadas más tarde por un estudiante de antropología, revelarían un patrón. Los puntos formaban una espiral alrededor de la antigua casa. Es decir, las desapariciones y hallazgos no estaban distribuidos al azar, sino organizados según un núcleo y círculos concéntricos que avanzaban hacia afuera en dirección a la población. Fue la estudiante universitaria Mariana Ortega quien, años después de los hechos, tomó esos mapas y empezó a trazar la relación entre las desapariciones, las casas quemadas y los registros de adopción. Mariana no era local. Llegó a Tula con la curiosidad de quien busca leyendas en archivos. Encontró lo que cualquier folclorista teme encontrar: voces que no se querían documentar y documentos que solo existían en fragmentos. Reunió actas, fotos y testimonios. Su mapa, una hoja grande con líneas en espiral y nombres tachados, mostró una lógica que estremecía. Casos que parecían aislados se adherían a un movimiento repetitivo, como una mecha que se encendía en un punto y se propagaba en ondas. Cada nueva desaparición estaba exactamente a la distancia que marcaba la espiral. El patrón no resolvía causas ni daba nombres. Lo que hacía, sin embargo, era convertir un rumor en algo tangible: la repetición. Si las palabras médicas fueron prudentes, en el pueblo las palabras sueltas tomaron forma de condena: posible hijo de la pareja. Añadieron la palabra maldición, y con ella todo un aderezo moral que complicó cualquier intento de análisis objetivo. Alrededor de 1966 y 1967 aparecieron pequeñas hogueras en distintos puntos de la espiral. Empezaron con decomisos de muñecas, con quema de anillos y terminaron con casas que ardían en la periferia. ¿Accidentes, venganzas, rituales para terminar con la repetición? Los archivos municipales hablan de incendios causados por fallas eléctricas, pero algunos registros policiales antiguos y testimonios de bomberos mencionan patrones: fuegos iniciados en lugares concretos, objetos puestos cerca del origen del fuego, una disposición que recuerda a la preservación que una vez protagonizó la casa Elías, pero ahora en sentido inverso: eliminación. La desaparición de Mariana Ortega en 1971 añadió una nota final a la que durante décadas nadie puso un punto. Su último contacto con la universidad consistió en el envío de fotografías y mapas. En una de las imágenes que envió se aprecia la espalda de alguien, de pie frente a una pared pintada con la frase recurrente. En la fotografía no se distingue el rostro. Su caja de notas desapareció. Su voz quedó registrada en cintas que más tarde se deteriorarían. La versión oficial se marchó sin dejar rastro. Las versiones populares, la espiral, quiso cerrarla. La verdad, como suele suceder, quedó en el margen. Al revisar los legajos que sobrevivieron y al trazar la red de documentos dispersos, se encuentra un patrón doloroso. Actos que se repiten, memoria que se borra, objetos que reaparecen en manos distintas.
El ciclo se manifiesta no tanto en un hecho aislado, incesto, rito, asesinato, sino en la insistencia de una forma: preservar, esconder, volver a aparecer. El círculo, la espiral, el vientre, la casa sin habitaciones, todo remite a una idea de retorno. Un documento breve, hallado en la carpeta etiquetada como Archivos Locales, Carpeta B, y marcado por un sello de la parroquia, resume con pocas palabras lo que muchos sentían. Registro parroquial ficticio, carta del Padre Clemente al Obispado, 30 del 11 de 1964. Pueblo conmocionado. Solicito discreción y orientación pastoral. Se observan conductas ritualizadas en algunos niños. No deseo escalar un conflicto que podría partir a la comunidad. Esa solicitud de discreción fue quizás la primera piedra del olvido ordenado. No hay, en la documentación, una única explicación que cierre la historia. Los relatos se bifurcan entre hipótesis que apuntan a una compulsión privada y otras que sugieren complicidad colectiva. Una lectura posible es que el incesto, si es que se confirma en los términos en que algunos peritajes lo enuncian como posible relación de parentesco, fue el germen de un legado que la familia intentó preservar a su modo, que la preservación devino en rito, y que, ante la exposición pública del ritual, la comunidad optó por alternar entre la represión y la repetición. La otra lectura, más sombría, propone que se trató de una práctica ritualizada que encontró adherentes en quienes, por miedo o por bosquejo moral, no quisieron nombrarla. Lo cierto es que la frase siguió apareciendo. En una hoja suelta, fechada extraoficialmente en 1973, alguien escribió a máquina una advertencia: si toca este asunto, usted despierta la espiral. La nota fue interpretada como amenaza y también como la constatación de una lógica. Quien intenta salir del círculo se enfrenta a la fuerza de la repetición. Las casas siguientes que ardieron y las personas que desaparecieron no siempre estuvieron vinculadas por lazos de sangre con los Elías. Muchas de las víctimas eran gente común, jornaleros, niños que jugaban en la periferia, mujeres que lavaban vestidos en acequias. El mapa en espiral no distingue grados de culpa, simplemente registra la expansión de un movimiento que arrastra a su paso vidas y nombres. ¿Por qué? Porque una comunidad que normaliza el silencio sobre algo tan fuerte termina por crear un espacio donde la repetición es la única salida conocida. Los objetos simbólicos reaparecieron en manos distintas: el anillo de madera, el patrón de costura en las muñecas, la frase pintada. En una caja que llegó años más tarde al Museo Municipal figuraba una muñeca con una puntada peculiar y una etiqueta: recuperado de Cerro Elías, 1975. No hay certeza de quién la depositó allí. Hay testimonios que aseguran que a mediados de los 70, algunos ancianos quemaron en secreto una colección de fotografías que mostraban caras y fechas. Otros cuentan que algunos archivos fueron entregados al cura, quien, tal vez por miedo a escandalizar a toda la diócesis, destruyó lo que pudo. La pregunta que queda flotando en el aire de Tula es simple y terrible. ¿La novia regresa porque algo la empuja a volver o porque alguien la convoca? En los documentos no existe una respuesta que satisfaga a ambos polos. Por un lado, la repetición sugiere un impulso endógeno. Por otro, la connivencia social, la que modifica actas, la que compra silencio, la que redefine muerte como accidente, sugiere una fuerza colectiva que alimenta la espiral. El final que se ofrece no pretende ser conclusión, sino una constatación. La memoria fue alterada, pero no extinguida. Los pocos documentos que quedan, los testimonios fragmentarios y las fotografías guardadas por curiosos cuentan una historia de preservación que terminó por devorarse a sí misma. La última imagen que suelen evocar los que se ocupan de este archivo es la de una pared blanca en algún cuarto subterráneo, con la frase pintada en rojo, y al lado un anillo de madera depositado como ofrenda. La frase, siempre, como una nota que no se borra del todo. Antes de cerrar, hay que insistir en lo que la documentación también recuerda: las víctimas. Los nombres completos raramente sobreviven. Quedan las iniciales, las fechas y, sobre todo, la sensación de que detrás de cada abreviatura hay una persona que no fue escuchada.
En la mayoría de estos casos, la comunidad optó por disimular la vergüenza, por ocultar el dolor, por inventar accidentes. Esa decisión social, más que la naturaleza de los hechos, es la que explica por qué la historia quedó inscrita en una serie de fragmentos. Hoy, mirando desde cierta distancia, la historia de Tula y de la casa sin habitaciones funciona como un espejo. Nos obliga a preguntar cómo una comunidad decide qué olvidar, a qué precio y con qué consecuencias. La espiral no es solo un patrón de muertes y desapariciones, es, acaso, un modo de organizar el olvido. Y el olvido, por sí mismo, se convierte en maquinaria de repetición. En el epílogo de este dossier, incluida una última anotación que alguien cosió en una libreta, no sabemos si la novia es una mujer, una idea o una costumbre, sabemos que vuelve. Y con eso, la historia se contrae hasta dejar como último recurso la imagen de la pared pintada, una frase que obliga al lector a decidir si cree en maldiciones literales, en dinámicas psicológicas o en la mezcla de ambas. Pero incluso esa decisión, toda interpretación, no borra algo que los documentos antiguos aún piden: atención. Si esta reconstrucción le ha inquietado, comparta sus teorías en los comentarios. Si le interesa que abordemos otras historias de archivos encontrados y memorias locales, háganoslo saber. Y recuerde, la próxima vez que pase delante de una casa silenciosa en las afueras de una ciudad, conviene mirar 2 veces y preguntar quién decidió cerrar sus puertas. La frase vuelve por última vez como un eco. La novia regresa cuando el sol esté disto. Y en esa advertencia queda la pregunta: ¿está la comunidad lista para mirar lo que la propia historia le devuelve cuando, a su vez, vuelve a buscarla?